Bendiciones, hermanos. Es para nosotros nuevamente un gusto y para mí un privilegio el poder compartir nuevamente otro capítulo más, ¿verdad? Podríamos decir, pues, otro episodio, ¿verdad? Fíjese que hoy tenemos la oportunidad y la bendición, ¿verdad?, de hablar de las facetas del alma. Y quisiera antes de eso el poder orar, que usted me acompañe ahí donde se encuentra en esta hora. Amén. Amado Dios, te damos gracias en este momento. Gracias por la oportunidad que nos permites el poder llegar, Señor, a las casas, a los corazones de todos aquellos que nos van a escuchar, Señor. Gracias por este nuevo tiempo que nos permite, Señor, el poder aprender, Señor, el poder enseñar lo que ha estado en tu palabra, Señor, y que hoy, mi Dios amado, podamos ver esas facetas, Señor, del alma, mi Dios, y que aprendamos de ellas, mi Dios, para tener una reflexión en nuestro corazón, mi Dios, y aprender cada día de tu palabra, Señor. Bendícenos, Padre, en esta hora, Señor, te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Como le vuelvo a mencionar, hermano, hoy quisiéramos ver nuevamente, fíjese que hoy tenemos un estreno nuevamente, ¿verdad? Y le damos la gloria al Señor porque Él nos ha permitido el poder grabar. Usted le podría llamar de la misma línea. Fíjese que hoy venimos de la misma línea de los vencedores. Y quisiéramos hoy hablar acerca de las jornadas que vivió el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Fíjese que quisiera ver aquí primero quisiera hablarle acerca en Génesis 47, 11. ¿Y por qué quiero empezar a hablar de este capítulo, hermano? Y es que fíjese que dice que José instaló a su padre y a sus hermanos y les dio una propiedad en la tierra de Egipto, en el mejor lugar de la comarca, dice esta versión. Y fíjese que tal como Faraón dice que lo había ordenado. Una de las cosas que quisiéramos ver, y fíjese que acá en Génesis 50, 26 dice, José murió en Egipto a la edad de 100 años. Embalsamaron su cuerpo, dice, y lo colocaron en un ataúd en Egipto. Fíjese que ¿por qué le hacía mención primeramente acá en Génesis 47, 11? Y es que fíjese que dice que acá, dice que José instaló a su familia. Se recordará usted, hermano, de todas las penurias que pasó José, ¿verdad? Pero una de las cosas fue que José, mire, pues él después fue faraón, ¿verdad? Llevó a sus hermanos a este lugar. Y hoy tenemos la oportunidad, fíjese, de hablar una de las jornadas de aquí en Ramasés, es la ciudad en donde José llevó a su familia. Y fíjese que quisiera que entráramos acá a hablar acerca de una de las jornadas. Y según el diccionario, quisiera hablarle acá de la jornada, según el diccionario dice que del hebreo 45-50 y quiere decir masá. Fíjese que esta palabra quiere decir desarmar las tiendas. También quiere decir punto de partida, tiempo que dura la vida del hombre. Fíjese que para nosotros entender una jornada, pues podría ser una jornada de trabajo para los que muchas veces, ¿verdad? O los que trabajan fuera de casa. Las que trabajamos dentro de casa, ¿verdad? Pues a veces decimos se terminó hoy la jornada y mañana empezamos otra. Igual que usted que trabaja, ¿verdad, hermano? Y fíjese que algo que me llamaba la atención también, y es que fíjese que la jornada en este diccionario dice que es tránsito del alma de esta vida a lo eterno. Entonces podríamos decir, hermano, de que la jornada pues no se termina, ¿verdad? Entendemos nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de jornada, fíjese que acá están hablando en plural, más no en singular. Cuando se habla en plural es porque hay muchas. Fíjese que si lo podríamos ver de esta manera, son como escalones que el cristiano debe de subir, le voy a decir, ¿verdad? Pues porque un escalón es para subirlo. Pero fíjese que algo que me llamaba la atención y quisiéramos verlo. Fíjese que en otro pasaje podríamos verlo, ¿verdad? Que es el trato. Cuando hablamos de las jornadas que el pueblo de Israel llevó en el desierto. Fíjese que en otra versión podríamos ver que es el trato de Dios para el pueblo de Israel. Y esto no quiere decir o que Él pues sea un Dios malo, ¿verdad? Porque mire, para mucha gente podrá decir, entonces, ¿para qué lo sacó del pueblo o del lugar o del país de Egipto para que murieran en el desierto? Pues fíjese que
pues como le vuelvo a decir, para muchos podrán decir, entonces es un Dios malo, ¿verdad? O podría ser un padre que hace sufrir a los hijos. Pero fíjese que quisiera ver aquí, entonces dice que al contrario, fíjese que Dios está interesado en nuestro bienestar. Esa es una razón, hermano, por las cuales después lo vamos a ir desarrollando, fíjese, en el transcurso de esta línea, ¿verdad? Que nuevamente pues tenemos la bendición de poder transmitir. Y una de las cosas que quiero enfatizar en esto, hermano, y es que dice que nosotros debemos de aprender que en cualquier dificultad en la que nosotros podamos encontrarnos, es un proceso. Pero fíjese que podríamos nosotros decir, ¿verdad? Entonces quiere decir que una faceta o una jornada o una estación en donde ellos llegaban. Fíjese que habían estaciones que tardaban días, tardaban meses, tardaban años en las que ellos se encontraban en cada estación. Hoy, como les vuelvo a decir, yo tengo la oportunidad y la bendición de hablar, ¿verdad? Una de las facetas que es en Ramasés. Y fíjese que quisiera que viéramos el significado de esta palabra. Y fíjese que Ramasés quiere decir hijo del sol, pero también tiene otra raíz que quiere decir dar vueltas, o sea, dar volteretas. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, lo vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿verdad? Pero entonces, en cualquier proceso que nosotros nos podemos encontrar, en el momento que nosotros pues estamos metidos en ese proceso, podríamos nosotros ver que pues que es para destrucción para nosotros, pues valga la redundancia de algunas cosas que nosotros podamos pensar. Pero fíjese que también el Señor es el que usa cualquier dificultad en la que nos encontremos para formar nuestro corazón. Así es que en esta noche, en este día o en el momento en que usted nos podrá escuchar, quisiéramos que pues llegara esta palabra a su corazón, hermano, ¿verdad? Y amigos, y que podamos ver, ¿verdad? De qué maneras estamos nosotros actuando y en qué estación podríamos estar nosotros. Yo no sé usted si alguna vez se ha subido a una estación, que no le voy a decir el nombre del bus, pero fíjese que cuando nosotros nos subimos a ese bus, hay una línea en la que nosotros pues podemos ver a veces, ¿verdad? Y ahí dice, usted está aquí en esta estación y cada estación tiene su nombre. Por ejemplo, ¿sabe por qué tiene su nombre? Porque en ese lugar donde se estaciona el bus, pues hay centros comerciales, hay algún comercial y por esa razón se le dio ese nombre. Ahora bien, podríamos nosotros ver entonces qué tiene que ver esta estación en la que nosotros nos encontramos hoy. Si bien es cierto, hermano, en números, que usted quisiera que usted me acompañara, pero fíjese que en números 33 podríamos ver, hermano, fíjese que dice, vamos a leer desde el 1. Y en esta versión dice, en el 2 le voy a leer, Moisés escribió sus salidas conforme a las jornadas por mandato de Jehová. Entonces quiere decir, hermano, que hagamos de cuenta de que cuando el pueblo salió de Egipto, o sea que el Señor les hizo un itinerario, llamémoslo así, les hizo una agenda, el lugar donde ellos iban a llegar. Me imagino que el pueblo pues no sabía, ¿verdad? Pero Dios sí sabía porque dice la palabra del Señor que Él tiene planes de bien para nuestras vidas, amén. Y entonces, fíjese que dice, estas son pues las jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramasés, fíjese que quisiera que viéramos y nos regresáramos nuevamente a Éxodo 1:10 y fíjese que tomemos, dice, precaución contra él, dice, para que no siga multiplicándose. Fíjese, hermano, de que una de las cosas que nosotros veíamos acá, y es que cuando José murió, que ya leímos en el capítulo anterior de Génesis 47, fíjese que él pues dejó a su familia en Ramasés. Resulta, hermano, que cuando él murió, dice que el nuevo faraón que retomó el cargo nuevamente, dice que no sabía quién era él. Pero fíjese que cuando ellos, dice, los egipcios se dieron cuenta de la capacidad que tenía el pueblo, de lo que podían hacer, entonces, ¿sabe qué? Dice que decidieron, hermano, el someterlo a esclavitud. Dice que los oprimían en gran manera. Pasaron muchas cosas en ese lugar. Fíjese que una de las cosas que yo veía, que más adelante lo vamos a ir desarrollando. Y fíjese que vino Faraón y en ese momento le dice al pueblo, fíjese a los que estaban con él y le dice, tomemos precauciones contra él,
Estaba hablando del pueblo de Israel. Contra él para que no siga multiplicándose. No vaya a suceder, dice en esta versión, que si estalla una guerra, sean ellos nuestros enemigos para luchar contra nosotros y escapar del país. O sea que miren, en ese momento ellos como que tuvieron miedo, o sea, los egipcios tuvieron el miedo de haber visto la capacidad que el pueblo tenía. Y fíjese que en el 11 dice que les pusieron entonces capataces a los israelitas para sobrecargarlos con duros trabajos. Edificaron así para Faraón, dice que ciudades de almacenamiento. Y fíjese que había un almacenamiento que se llamaba Pitón, había otro que se llamaba Ramsés. Pero fíjese que en el 12 dice, pero cuanto más los oprimían, dice que tanto más crecían ellos y se multiplicaban de tal modo que la gente ya no soportaba a los israelitas. Entonces, ¿sabe qué decidieron? Hermano, mire, dice que como que hicieron un complot en contra de ellos y entonces los empezaron a suprimir en trabajo, en temores. Pero fíjese que algo que yo veía acá en esta cita, hermano, y es que dice que los oprimían. Fíjese que oprimían, está del Hebreo 60:32. Y fíjese que es opresión, es impedir, angustiar, miseria, pobreza, pesadumbre, debilitar y demudar. Entonces, si lo trasladamos, hermano, al área espiritual, podríamos decir nosotros que entonces está la capacidad, hermano, está el deseo, pero sabe una de las cosas que vinieron ellos, hermano, y lo que empezaron a hacer en ellos fue a meterles el temor, ¿verdad? El miedo. Y una de las cosas fue que los debilitaron. Mire, ellos eran una cantidad o sea, eran varios, ¿verdad? Pero resulta de que el miedo lo paraliza a uno. Mire, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero muchas veces uno puede tener el deseo en su corazón de realizar algo, de hacer algo, pero resulta que viene el temor o viene el miedo, entonces eso nos viene a esclavizar. Amén. Y fíjese que una de las cosas que yo veía, que usted me acompaña aquí en Éxodo 12:42, fíjese que dice que esta noche Jehová dice que estuvo velando. Mire, una de las cosas que yo veía acá, dice que era para sacar al pueblo de Israel del país de Egipto. Y esta noche dice que él veló, entonces quiere decir, entonces podríamos nosotros decir, hermano, entonces Dios se duerme. Pues fíjese que no. Dice que él estuvo vigilante, viendo la hora que el pueblo iba a salir. Pero entonces dice que los hijos de Israel pasaron velando, dice, año tras año, perpetuamente. Fíjese que una de las cosas que yo veía, y es que mire cuántos años pasó Moisés, ¿verdad? En llegar ante el faraón y decirles que dejara ir al pueblo del Señor, ¿verdad? Al pueblo de Dios para que le hicieran fiesta. Y fíjese que una de las cosas que podíamos ver acá en Números 32:2 y dice que Moisés anotó por escrito los puntos de partida de cada etapa, como Yahvé, dice esta versión, se les había ordenado. Y estos fueron los puntos de partida. Fíjese que dice que acá en Números 33:3 dice que partieron de Ramsés el mes primero del día 15 del mes. Al día siguiente de la Pascua, los hijos de Israel salieron con mucha seguridad a la vista de todos los egipcios. Pero fíjese que algo que me llamaba la atención, hermano, y es que si usted lee en Éxodo 8, ahí va a encontrar, mire, ahora en este tiempo, yo veía esta palabra y esta cita en Éxodo 8 y fíjese que si usted lo lee, lo invito a que lo lea. Mire, ahí hay infinidad de cosas realmente, hermano, de todo lo que Dios quería hacer con el pueblo. Fíjese que envió a Moisés. Moisés en ese momento pues le decía que él era tardo de palabra. Mire, yo creo que esta oportunidad fue para Moisés también, ¿verdad? El ver la capacidad que él tenía. Entonces, en esta noche yo le quiero pues dejar eso en su corazón, que usted vea la capacidad, hermano, de lo que Dios ha puesto en usted, de lo que el Señor ha visto en usted y que usted lo puede realizar, amén. ¿Y por qué le quiero hablar de esto? Porque dice que los hijos de Israel partieron de Ramsés, pero
más allá de ver, fíjese que esta es una estación, hermano, donde ellos padecieron. Mire, dice que ellos ahí se enfermaban. Mire, dice que ellos ahí estaban, si usted lo lee, por eso le digo que lo lea en Éxodo 8. Fíjese que ahí dice de la condición en la que ellos se encontraban, hermano. Eh, Faraón dice que no les quería dejar la libertad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Que dice que los comisarios que él había puesto a la autoridad, dice que para que los oprimían a ellos, dice que ellos eran los que iban a traer la paja. O sea, ellos conseguían lo que ellos iban a trabajar. Pero resulta, hermano, que cuando Moisés llega a Faraón y le dice Dios, le dice, ¿verdad? Que deje ir a mi pueblo, a su pueblo para que le hagan fiesta. Entonces vino Faraón y dice que endureció su corazón. Y entonces hagamos de cuenta que usted quiere pedir permiso para algo. Entonces usted tiene toda la ilusión de decir a tal lugar voy a ir mañana, pero primero voy a pedir permiso. Pero resulta, hermano, de que a usted le dicen no puede ir por tal razón. Entonces, ¿qué pasa con uno? Bueno, cuando uno es pues un patojo, ¿verdad? O uno es joven, y si el papá o la mamá le dice que no vaya a ir, yo le aseguro que hace berrinches y se pone enojado y hasta se va a encerrar a su cuarto y tal vez ni come. Imagínense cuando ellos, hermano, querían tener la libertad de poder ir a adorar a Dios, pero resulta que Faraón les decía que no, inclusive dice, mire hermano, si usted sigue leyendo en el capítulo 8 siempre de Éxodo, ahí dice de que entonces él les dijo que no, y lo que hizo ahí, hermano, fue que les dijo a los comisarios, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué? Les dijo, estos quieren ir a hacerle fiesta a su Dios, pues lo siento mucho. No le dijo así, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucedió, hermano? Que dice que ahora ellos tenían que ir a recoger la paja y que ir a buscarla. Entonces, en eso, pues se iban a tardar más tiempo, ¿verdad? Pero resulta que él estaba exigiendo los mismos ladrillos, los mismos adobes que ellos fabricaban antes, ¿verdad? Llamémoslo de esta manera, que usted quiera buscar al Señor, que usted quiera llegar a la iglesia, orar, leer la palabra, pero resulta, hermano, que se le alargó el trabajo, se le alargó alguna jornada de su trabajo, ¿verdad? O de la casa, y ya no tiene ese tiempo, ese devocional para buscar del Señor. Entonces podríamos nosotros, si lo trasladamos a esta palabra, fíjese que dice que Faraón lo que estaba haciendo, dice que los metía a servidumbre. Fíjese que esa palabra servidumbre quiere decir esclavizar. Entonces, si nosotros lo miramos de esta manera, amado hermano, podríamos estar nosotros entonces en Ramsés, ¿verdad? Siendo esclavos ahí, hermano, llamémosle del trabajo. No estamos hablando que el trabajo pues es una esclavitud, ¿verdad? Al contrario, es una bendición. La palabra del Señor dice que el que no trabaja, bueno es que no coma. Solo que si lo trasladamos de esta manera, ¿verdad? No estamos hablando que no trabaje. Estamos hablando que su tiempo debe de ser para el Señor. Que si usted tiene un trabajo en medio de las cosas, mire, nosotros estábamos escuchando el otro día una enseñanza del pastor y dice que pues hay un pueblo, ¿verdad? Que dice que oran a cada momento. Mire, dice que no importa el lugar donde están. Dice que ahí ponen ellos su colchita y ahí oran. O sea, 3 veces al día y cada vez que hasta para ir al baño oran, hermano. Entonces, imagínense, ¿y nosotros qué estamos haciendo entonces? ¿En qué tiempo estamos nosotros, hermano? Mire, ahora en este tiempo, ¿verdad? Deberíamos de poner pues nuestros pensamientos, no le digo nuestras barbas, ¿verdad? Porque pues las mujeres pues no tenemos barba, ¿verdad? Pero deberíamos de poner nuestros pensamientos, hermano, en qué estamos esclavizados ahora, ¿verdad? De qué manera podríamos estar nosotros entonces en esta estación. No llamemos estación de radio, ¿verdad? Sí, en lugar, hermano, donde muchas veces nos podríamos acomodar. Amén. Y fíjese que para continuar, quisiera que me acompañara siempre ahí en Números 33:5 y dice que una de las cosas que yo podía ver en esto, hermano, fíjese que antes que el pueblo saliera del éxodo, porque así le llamamos, ¿verdad? El éxodo del pueblo. Fíjese que quisiera que lo viéramos acá en Éxodo 12:39. Fíjese que dice que comieron panes sin levadura. Tomando de la masa, dice que habían sacado. Fíjese que una de las cosas que yo veía acá, hermano, y es que dice que la noche antes que el pueblo de Israel dice que salieron de Ramasés, fíjese que dice que ellos ahí partieron el cordero.
Mire, algo que nosotros podríamos ver, pero ¿qué tenía que ver que comieran esa noche? ¿Verdad? Y fíjese que esto es figura, hermano, de el momento, ¿verdad? En la que el Señor Jesús entregó su vida por nosotros. Amén. Y es también el momento, hermano, de ver, ¿verdad? La figura de la Santa Cena en nuestras vidas. Mire, una de las cosas que hemos aprendido que la Santa Cena es preventiva y es curativa. Amén. Entonces, fíjese que también nos hace libres. Otra de las cosas que podríamos ver, mi hermano, para la Santa Cena tenemos tantas oportunidades, pero una de las cosas que quisiéramos ver en esta noche, hermano, y una de las cosas es de la forma, hermano, que, mire, en cada estación que el pueblo llegó, fíjese que tenían que vencer algo. Y pues quisiéramos ver, hermano, de esta manera. Fíjese que en 2 de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguna cosa dice que es esclavo de lo que una vez lo venció. Entonces podríamos ver, hermano, qué es lo que nos está venciendo, ¿verdad? En que si estamos en esta estación de Ramasés, que dice que es figura, ¿verdad? Es hijo del sol, pero también es dar vueltas, es dar revolotear. Entonces, ¿en qué estamos revoloteando nosotros, hermano? Y dando vueltas en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces podríamos ver, hermano, que el pueblo de Israel, una de las cosas que venció acá, y es que fíjese que de una de las cosas, mire hermano, si usted quiere ir de escalón en escalón, que podríamos ver nosotros, porque mire, cuando a usted y yo nos presentaron al Señor Jesús, fue ahí como decir el primer escalón que tomamos, ¿verdad? Pero en el transcurso de nuestra vida, hermano, en el Señor y ir caminando, debemos, hermano, de ir venciendo aquellas cosas que aún nos puedan tener atados, esclavizados, como usted le quiera poner la palabra. Pero fíjese que eh, en Oseas 2:14 dice, pero he aquí, yo les traeré y los llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces, que en esta noche la palabra del Señor, o en este día, el momento que usted nos escuche, la palabra del Señor llegue a su corazón, hermano. Y podríamos ver si es que nosotros estamos en esta estación de Ramasés, hermano, siendo esclavos aún, ¿verdad? De la idolatría, del robo, de la mentira. Hay tantas cosas en las que nuestro corazón, hermano, puede estar metido. Pero fíjese que estas estaciones son figuras del alma. Entonces podríamos ir viendo, hermano, que en lo que nos queda todavía son 42 jornadas, hermano, en las que el pueblo estuvo metido. Pero entonces, esta jornada que usted puede tomar hoy, véala, hermano, como que usted se subió a un tren, ¿verdad? Y que cada parada que el tren vaya a hacer, ¿verdad? Vaya usted logrando, hermano, y superando aquellas cosas que aún lo pueden tener esclavizado. Amén. Nosotros anhelamos con todo nuestro corazón que esta palabra pues llegue a sus corazones, ¿verdad? Y nos haga libres, porque la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que conoceremos la verdad y seremos libres. Amén. Que el Señor lo bendiga y nos podríamos ver, ¿verdad? En la próxima presentación, sintonía, o no sé cómo le pueda llamar usted. Amén. Amado Dios, te damos gracias en este momento. Gracias por este tiempo que nos has permitido, mi Dios, el poder hablar hoy acerca, mi Dios, de las facetas, de las jornadas del alma, Señor. Gracias porque nos has permitido el poder estar en este tiempo, Señor, hablando de tu palabra, mi Dios, y que cada día sea una enseñanza para nuestras vidas, mi Dios. En el nombre de Jesús.